Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de vosotros. Les saluda Random Ortiz y el día de hoy vamos a ver un estudio que está relacionado con el pecado. Pues todos hablamos del pecado y no sabemos qué es el pecado. Bíblicamente se dice que el pecado es la transgresión de cada uno de los 10 mandamientos de la ley, de los derechos y estatutos que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Pero el hombre no transgrede la ley por su propia voluntad, sino que es inducido a rebelarse contra Dios. Ese es el pecado. Entonces, hemos definido el pecado como una carga que tenemos todos los seres humanos, absolutamente toditos, no hay ni siquiera el más antiguo de los religiosos que existe en el mundo se ha librado del pecado. Antes bien, todos seguimos siendo prisioneros del pecado. Entonces, esta carga que la llevamos todos es la que nos tiene en sufrimiento, pasando penurias, viviendo tristezas, viviendo descalabros mundiales. Ese es el pecado y la vivimos todos los seres humanos. Sin embargo, Dios, a través de los tiempos, siempre ha traído su ley para mostrar a los seres humanos, para mostrar el pecado, para que se libere del pecado, no porque solo nos liberamos del pecado mediante el cumplimiento de la ley. Esto es un misterio muy importante que es necesario definirlo. Entonces, el pecado planifica, se moviliza, domina, ataca y mata. Entonces eso significa que son seres, ¿no? Son espíritus. Pues estos espíritus liderados por Satanás son los que se reúnen todos los días, todas las noches y planifican a quién matar. Planifican cómo van a matar, especialmente a los israelitas del nuevo pacto, y cómo vamos a hacer pecar a la humanidad de diversas formas, de diversas maneras. Entonces, estos espíritus son los que, una vez que se ha realizado el plan, sencillamente ellos pues lo ejecutan y el que cayó, cayó, ¿no? Es decir, no se podrá salvar. Entonces, esto es el pecado, ¿no? Antes de ingresar con el tema del estudio, vamos a indicarles de que existen los siguientes videos de instrucción, como en este caso un video que se llama La Ley de Dios, en donde la ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí, hoy se encuentra nuevamente en la tierra y es la segunda ley que alegóricamente está representada en la segunda ley que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. Pero Moisés a su tiempo dijo de que el hombre en aquel día Dios levantará a un profeta como yo de entre vosotros y volverá a entregar la ley. Esta es la segunda ley. Entonces, para todos los seres humanos, ese es el segundo pacto. Todo aquel que se someta a la ley de Dios se ha sometido al segundo pacto que Jehová Dios prometió hacer con los hombres. En este video del séptimo día es simplemente para aclarar bíblicamente de que el séptimo día de la semana es el día sábado. El día domingo es el día primero de la semana, ¿no? Entonces, todo aquel que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en Jehová Dios, tiene que guardar el día sábado. En este video de acá, que se llama Contacto Dios-Hombre, es un video impresionante en donde cada uno de los convertidos va a entender muchas formas con las cuales Dios se comunica con los convertidos, ¿no? A través de parábolas, de visiones, Dios habla al oído, etcétera, etcétera. Entonces en este video se describe cómo es este proceso de comunicación entre Dios y el hombre. Y en este video de acá tenemos que el juicio de Dios empezó en el año 2000. Lo que la humanidad está viviendo actualmente es juicio de Dios, pero este juicio de Dios está instaurado, es el tercer juicio de Dios, está instaurado por la desobediencia del hombre hacia las leyes de Dios, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos como en teoría naciones desarrolladas, en este caso, por ejemplo, pero desarrolladas en qué, ¿no? A lo mejor son desarrolladas en matemáticas, en física, en electrónica, etcétera, etcétera,
pero en el aspecto humano no hay ninguna nación desarrollada en este planeta. Todos somos como animalitos, todas las naciones son como animalitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos hoy en día en que el gobierno de Canadá sí ha aprobado una ley en la cual tanto los hombres como las mujeres pueden tener cópulas con animales, con cierto tipo de animales, ¿no? Entonces ya hemos llegado al colmo de lo moral, de lo ético, de lo racional del ser humano. El ser humano es ser humano, no es animal, pero justamente por la influencia de Satanás es que el hombre cada vez se va volviendo más ignorante y más animal, pues esa es su tarea, es decir, trata de que el hombre se asemeje mucho a él, es decir, a un animal. Entonces, por culpa de esas aberraciones del hombre, es que todos los seres humanos estamos pagando este juicio de Dios. Y este juicio de Dios entonces lo vamos a describir aquí. Pues el calentamiento global no lo creen ni siquiera los científicos que lo han escrito, pues todo es una falacia, es una mentira. El cambio climático se produce por un acercamiento del Sol hacia el planeta Tierra. Entonces, al acercarse el Sol al planeta Tierra, em, las ondas radioactivas tienen una mayor potencia, por lo tanto van a generar un incremento de temperatura a la hora de chocar con la atmósfera y con la superficie del suelo. Entonces todo esto es necesario que lo sepamos para saber por qué están sucediendo las cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Lo único que nosotros recomendamos es de no seguir muchas de esas leyes que vienen en teoría de las naciones más desarrolladas. No sé desarrolladas en qué, pero para mí son las naciones más ignorantes, ¿no? Como en este caso Canadá, que acaba de aprobar una ley en la cual pues los canadienses, tanto hombres como mujeres, pueden tener cópulas con cierto tipo de animales. Es decir, nuestros amigos canadienses se creen animales, ¿no? Para que hayan aprobado una ley pues en la cual permita que los canadienses pueden tener cópulas con animales. Así del el mundo perdido, ¿no es cierto? Así como Sodoma y Gomorra, así como en tiempos de Noé estamos viviendo hoy. Por lo tanto, estamos en las últimas horas o a pocas horas de que se produzca el juicio final. Eh, bien, ahora vamos a entrar al tema y vamos a describir qué es el pecado. Primero, como estamos acostumbrados, los israelitas del Nuevo Pacto, nosotros solo hablamos lo que está escrito en la Sagrada Escritura. El resto de que me contó Julano de tal son puras mentiras, puras elucubraciones. Nosotros hablamos lo que dice la Biblia y lo que Dios nos ha revelado, y lo que Dios nos ha revelado es para nosotros, para nuestro entendimiento, para nuestra superación, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vamos a leer primero de Juan 3:8, que es el pecado. Dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces dice, porque el diablo peca. Aquí está, señores, el diablo peca, es decir, el que comete pecado en este planeta es Satanás, el diablo, la serpiente, Lucifer, el adversario, este, Goliat, etcétera, etcétera, una cantidad de nombres que tiene, de sobrenombres que tiene Luzbel, ¿no? Porque Luzbel era el nombre en el cielo, pues acá tiene un montón de nombres. Entonces, en esta imagen de aquí podemos ver al rey David, ¿no es cierto?, luchando contra Goliat. Pero Goliat es la representación simbólica de Satanás, que es el pecado, y detrás de Satanás están los filisteos, es decir, son los demonios o ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, y pues fueron arrojados al planeta Tierra. Pero aquí vemos que el rey David, la piedra, ¿qué es? Esto es profecía, ¿no? Es profecía. La piedra es el mandamiento, es la ley de Dios, ¿no? Eso significa que uno guardando la ley de Dios puede destruir al pecado, puede destruir a Satanás y a sus demonios. Entonces acá vemos que el que causa el pecado en toda la humanidad, el que causa toda forma de pecado, de violación contra la Sagrada Escritura, se llama Satanás, y bíblicamente pues está representado por Goliat. Es de recordar que aproximadamente hace 2000 años atrás, pues Satanás es tan alevoso
que fue a tentar al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, ¿no? Es decir, el diablo no solo va a tentar a los seres humanos, sino también tiene una astucia y una audacia para tentar incluso al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se llama Jehová, es decir, para tentar a Dios mismo. Y en la imagen inferior tenemos acá a los filisteos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos y todos ellos, ¿no? Probablemente la humanidad está pensando de que estos seres son mitológicos, que existieron y que ahora han desaparecido. No, el hombre es el que desaparece de generación a de generación, pero estos espíritus siguen estando vivos porque el espíritu tiene vida eterna. Entonces, los filisteos son los que están al mando de Satanás y son estas legiones de demonios los que gobiernan este mundo, ¿no? En cada palacio presidencial, pues Satanás tiene ahí sus legiones de demonios haciendo la política de Satanás, de tal manera que cuando ellos quieren implementarla, simplemente se meten en los líderes mundiales y desde ahí pues ejecutan los planes de Satanás. Entonces, el que hace el pecado es Satanás y sus demonios. Entonces, eso es el pecado. El pecado es eso, porque el hombre no mata, ¿no? El hombre es inocente, el que mata son estos espíritus, porque estos espíritus se meten en los hombres y desde ahí promueven las muertes, promueven el adulterio, promueve el engaño. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, el adulterio del corazón del hombre, es decir, de dentro del hombre, ¿no es cierto? Pero quienes causan todo este desorden en el hombre son los demonios, los filisteos, los jebuseos y todos los demás, ¿no? Entonces, este es el pecado realmente. Entonces, preguntamos acá, ¿a dónde fue arrojado Luzbel y sus ángeles? Luzbel, él se rebeló en el cielo contra Dios y antes de la rebelión, él buscó un apoyo en todas las galaxias, en todos los confines del universo y buscó ángeles que eran muy allegados a él para que se pusieran de su lado. Entonces entró en guerra con Dios y una vez que entró en guerra fue derrotado, fue cortado afeitado y fue cortado el cabello, ¿no es cierto?, la semejanza, porque ya no era digno de llevar la semejanza de Dios. Entonces fue rapado y igual a sí mismo él ha instruido a toda la humanidad a hacer afeitarse la barba y a cortarse el cabello. Entonces todos los seres humanos nos parecemos a Satanás, afeitados y cortados el cabello, por eso somos débiles y nos domina él, ¿no es cierto? Entonces estos espíritus, muchos de ellos son arcángeles, querubines, ángeles con gran poder, que tienen el poder de materializarse, que tienen el poder de transfigurarse. Esos son, ¿no? Estamos hablando de un reino espiritual muy, muy fuerte, pues claro, Dios lo hizo así. Y entonces estos espíritus cuando fueron arrojados desde el cielo, muchos de ellos se convirtieron en hombres y mujeres, ¿no? Es de recordar que en el cielo no hay ángelas, ¿no? Entonces, pero esas ángelas o mujeres que uno se ve en visiones son demonios transfigurados. Entonces, cuando estos demonios cayeron al planeta Tierra, ellos se convirtieron en hombres y mujeres, pues y desde ahí se casaron y de ahí viene la descendencia de los seres humanos en el planeta. Entonces, no es verdad que Adán es el primer habitante del planeta Tierra, no. Adán es el primer hijo de Dios, creado por las manos de Dios, él sí, ahí estamos de acuerdo. Pero el primer habitante del planeta Tierra no es espiritualmente, es Dios, pues luego Satanás fue quien se apoderó del planeta y finalmente ya en nivel material fueron los demonios que se transfiguraron como hombres y mujeres, porque cuando llegó Adán ya habían pueblos en el planeta Tierra. El chimpancé, los gorilas, los micos, ellos son los demonios que asaltaron el trono de Jehová Dios, entonces Dios los maldijo por la eternidad y desde ahí en adelante viven como bestias peludas, pues en realidad son ángeles, por eso es que hay mucha similitud en el ADN entre el hombre y la mujer, y Satanás le ha enseñado pues de que el hombre en sí desciende del mono, pero no es cierto, eso no es verdad. Entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 12:9 dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, desde aquel entonces, que son miles de años atrás, de que se reveló, Satanás ha sido el que ha gobernado este planeta,
no solo gobierna al hombre, sino gobierna al resto de espíritus que están acá, gobierna a los... hay alguna información en internet que habla de los grises, que habla de los reptilianos, es decir, Satanás los domina a todos ellos, e incluido domina a los animales, a las aves y a los insectos, ¿no? Es decir, Dios, Satanás se apoderó de todas las cosas que Dios había elaborado. Bien, continuando con la descripción del pecado, ¿no? Entonces, la guerra de los israelitas, la que está descrita en la Sagrada Escritura, no es la guerra de los israelitas contra hombres, contra árabes o contra musulmanes, no, de ninguna manera. Pues los israelitas de ahora creen que los enemigos del hombre somos los hombres, pues no lo somos. Los enemigos de los hombres son los espíritus, no es el hombre. Entonces existe una confusión de que los enemigos de los israelitas son los musulmanes o los árabes, pues no lo son. Vamos a ver aquí cuáles son los enemigos del hombre. Vamos a ver, en el caso de Sansón, cómo Satanás derrotó a Sansón. Los leones que mataba Sansón no son los leones del África o los que estamos acostumbrados a ver, los animales conocidos como leones, ¿no? Los leones son espíritus fuertes que tienen la capacidad de atacar y de matar. Entonces, a esos filisteos o cananeos que se transfiguran y toman la forma de animales, pues Sansón los derrotó y los eliminó. Pues Dios trajo a Sansón un espíritu muy fuerte para que protegiera al pueblo de Dios, ¿no? Pero Satanás entonces cada vez que se enfrentaba como Sansón, salía corriendo como una gallina y nunca pudo frentear a Sansón porque cada vez lo derrotaba. Pero Satanás tiene una arma que normalmente con la cual ha destruido a todos los israelitas, no a todos, pero sí a la mayoría de los israelitas fuertes. En este caso es la mujer, ¿no es cierto? Satanás utiliza a las mujeres para destruir a los israelitas. Entonces, Satanás escoge a la mujer más bella de entre los gentiles, de ahí se mete en el cuerpo y de ahí empieza pues a guiñar el ojito y a seducir a los judíos. En este caso a los israelitas del nuevo pacto, ¿no? Judíos en espíritu, no carnales. Entonces, el hombre, y a la par, a la misma vez, también le mete malos espíritus en el cuerpo, de tal manera que esos espíritus que están dentro de uno empiezan también a uno a doblegarlo. Y poco a poco va entrando uno en el juego de Satanás, ¿no es cierto? Y termina uno enamorado de la mujer. Entonces, el objetivo de Satanás es a través de la mujer atrapar al hombre, atrapar a los israelitas del nuevo pacto, ¿no? Entonces, ya pues Sansón aquí cometió el error de haberse metido con una gentil del mundo, es decir, que no sabía las leyes de Dios. La ley de Dios establece bien claramente que el israelita debe casarse con israelitas. Un israelita no puede casarse con una mujer del mundo porque Satanás domina a la mujer del mundo a su antojo. Entonces, aquí estuvo el error de Sansón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Sansón a la final cayó en manos de Dalila y el otro pecado que cometió fue el chisme, es decir, le chismoseó, le contó. Por eso el noveno mandamiento de la ley de Dios dice, no andarás chismeando entre tus pueblos, ¿no es cierto? Porque el chisme causa muerte, destrucción. Entonces, Sansón cometió doble pecado. Primero, enamorarse de una gentil y segundo, del chisme. Entonces, él chismoseó a Dalila de dónde estaba su fortaleza y es la cabellera, ¿no es cierto? Entonces, la fortaleza de los israelitas del nuevo pacto está en el cabello largo, es decir, el cabello largo es la fortaleza del hombre para poder luchar contra el pecado, contra el mal. Entonces, una vez que ya delató dónde estaba su fortaleza, simplemente Satanás ingresó en Dalila y le cortó el cabello y ahí lo destruyó a Sansón, pues Sansón quedó ciego, luego pues ya Dios le dio la espalda, aunque se arrepintió y todo lo demás, pero ya fue tarde, igual al final volvió a recuperar su fortaleza, pero ya terminó ciego. Ciego significa que ya perdió la vista, es decir, ya no podía ver en dónde estaban los demonios para poder luchar contra ellos, entonces estaba sometido, así como nosotros hoy en día, al ataque de los demonios, y a uno lo atacan sin saber en dónde están, si están al frente, en las espaldas, a la derecha o a la izquierda,
igual lo atacan a uno, entonces somos ciegos. En el caso del rey David fue similar, ¿no? El rey David, pues cuando era joven, era un fiel cumplidor de las leyes de Dios y Dios lo amaba al rey David porque el rey David cumplía lo que Dios había ordenado. Entonces, en esa fortaleza que tenía el espíritu, no es el rey David la carne, sino el espíritu que está dentro de él, el fuerte, luchó contra Goliat, lo derrotó, etcétera, etcétera. Pero luego al final Satán siguió espiándolo y hasta que a la final armó su plan, ¿no? Su plan era meterse, en este caso, en este, eh, en David, en el corazón, promover ahí el deseo sexual, y, y de la misma manera Satanás se metió en Betsabé. Entonces Satanás ya dentro de Betsabé salió a bañarse pues desnuda, y desde ahí pues entró, mientras tanto ya los otros demonios estaban dentro del rey David, y ahí se provocó pues el adulterio. Entonces, claro, ¿cómo ataca Satanás a un israelita para que cometa adulterio? Primero viene y le inyecta inyecciones espirituales de deseo sexual, ¿no? Luego, en esta parte del coxis, ahí se ingresan demonios fuertes que desarrollan el poder sexual, el deseo sexual, ¿no? Entonces, es algo realmente que es irresistible. Es decir, si nosotros nos hemos salvado hasta ahora de caer en adulterio, fornicación, es gracias a la protección de Dios. El rey David también tuvo protección, no es que estuvo solo. Bueno, entonces al final se cruzaron las miradas, el rey David no pudo resistir semejante trabajo y cayó en adulterio con Betsabé, ¿no es cierto? Entonces así cayó el rey David en adulterio. Otro que tenemos acá es Josué, en cambio. Entonces acá, tanto para el caso de Sansón como David, ellos lucharon contra los espíritus que están fuera de nosotros, contra los filisteos, ¿no es cierto? Y Goliat. Mientras que la Sagrada Escritura nos enseña unas lindas cosas en el libro de Josué, porque Josué, la guerra que llevó Josué es contra espíritus, ¿no es cierto? Para llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? La Biblia dice de que para llegar a la tierra prometida, pues había que recorrer un gran camino, y en ese camino hay soldados, demonios con los cuales hay que luchar, hay que derrotarlos, matarlos y eliminarlos. Pero no hemos entendido aún todavía el misterio, ¿no? Las legiones de demonios contra quienes luchó Josué están dentro de nosotros, dentro de todos los seres humanos. Ahí están 7 legiones de demonios. Entonces, si yo quiero llegar a la tierra prometida, tengo que derrotar a esas 7 legiones de demonios que habitan en mí, y ahí queda resumida las batallas de Josué, que son las batallas del alma contra el cuerpo físico. Luego vemos acá a Judas, ¿no? A Judas, a nuestro Señor Jesucristo no lo entregó Judas, a él lo entregó Satanás, es decir, Satanás entró en el cuerpo de él, fue y lo denunció. Entonces vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 para ver contra quiénes luchamos los hombres, ¿no? Es increíble cómo Dios es tan bueno, de que hoy se escucha a muchos seres humanos hablar de que cosas se les meten en el cuerpo y vuelven a salir. Entonces esos son los demonios, ¿no? Y entran y salen todos los días, solo que pues no podemos sentirlos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Entonces aquí aclaramos de que la guerra de los israelitas no es contra los hombres, sino es contra Satanás y sus demonios. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 3 y 4, dice, y entró Satanás en Judas, aquí está, entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce discípulos del Señor, fue y habló. Pero ¿quién fue y habló? Dice, fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. Entonces, ¿quién entregó a nuestro Señor Jesucristo? Es Satanás, porque Satanás entró en Judas, fue y habló con los príncipes de los sacerdotes. Bien claro, dice la Sagrada Escritura. Entonces, Satanás es el que promueve todas las cosas, y Satanás fue el que por medio de los hombres mató a nuestro Señor Jesucristo y a sus 12 discípulos. Entonces, vamos a ver ahora
el pecado, cómo Satanás ha doblegado al hombre, ¿no? En sí, Satanás es más inteligente que todos los científicos juntos, ¿no? Pues porque era un ángel que estaba en el cielo y Dios le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio potencia y le dio poder. Entonces es un espíritu que planifica, piensa y de ahí actúa, ¿no? Si por ahí pues alguien está pensando de que Satanás es algún chichipato que anda con un trinche, que tiene cola, etcétera, etcétera, y que es a lo mejor algún animalito. No, 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 no. Satanás es el administrador de este planeta, dueño de la humanidad y domina a todos los seres humanos. Y aquí vamos a descubrir su malicia, la parte del pecado que puso en el hombre para poder dominar al hombre. Entonces, el pecado de la carne es esta es la ley del pecado, ¿no? Por esta ley, digamos, por la ley del pecado, es decir, por el pecado del hombre, nosotros no somos salvos ante Dios, no son por las obras de la ley de Moisés, no, nadie hace obra por la ley de Moisés, de ninguna manera, la ley de Moisés hay que cumplirla y punto. Y nosotros por guardar el mandamiento no vamos a ganar algo, por guardar el segundo o el tercero o el décimo mandamiento vamos a ganar algo, no, es una ley, es una constitución que debemos guardarlas todos, ¿no es cierto? Si nosotros infringimos un artículo de la constitución a nivel de los estados, nos vamos a la cárcel, simple como eso. Entonces, eso es, no hay paga por guardar la ley de Moisés, simplemente es una ley que nosotros debemos someternos y cumplirnos para liberarnos del pecado. Entonces, aparte de los demonios que Satanás puso, de las legiones que nos habla la Sagrada Escritura en el libro de Josué, en cada uno de estos chakras que los hermanos hinduistas han avanzado a descubrirlo, ¿no es cierto? Entonces cada una de estas legiones ahí viven, son 7 legiones de demonios que viven dentro del hombre. Aquí entonces ellos espiritualmente planifican y dominan el cuerpo físico es solo una envoltura, entonces lo dominan fácilmente y hacen lo que quieren. Para mala suerte de los hombres, Satanás, además de esas 7 legiones de espíritus, también tiene 2 serpientes en nuestro cuerpo que viven a la altura de la cintura, ¿no? Por ahí hay cierto tipo de grupos religiosos que siguen la doctrina de la serpiente, pues según ellos alcanza ciertos poderes, pero más ellos no saben de que ese es el reino de Satanás, del diablo, no es el reino de Dios. Acá, entonces, el pecado abunda en nosotros, tal como cuando nosotros caminamos por un campo y vemos un árbol frondoso, ¿no es cierto? Lindo, hermoso, pero no sabemos qué hay, cuál es la cantidad de raíces que tiene dentro de eso, o está en el subsuelo. Así somos los hombres, es decir, por fuera nos aparecemos, las mujeres se pintan bonito, se ponen una ropa especial, perfumes, igual los hombres, ¿no es cierto? Pero no sabemos qué hay dentro de ellos. Entonces es una tristeza absoluta porque dentro de ellos hay demonios de fornicación, de adulterio, de muerte, de insulto, de chisme, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto habita dentro de nosotros. Entonces así somos los hombres, ¿no? Entonces el pecado mora en el cuerpo físico de todos los hombres, grandes y chicos, religiosos y ateos. Es decir, de eso no se libran los científicos, ¿no? Probablemente los científicos como hasta ahora no han podido demostrar nada del reino de Dios, entonces están creídos de que ellos son libres, ¿no es cierto? No, igual todos son dominados por el diablo. Libro de Romanos capítulo 7 versículo 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Proverbios 26, 25, libro de Proverbios capítulo 26, versículo 25, dice, cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aquí están las 7 legiones, el corazón es el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces dice que hay 7 abominaciones. ¿Qué quiere decir abominaciones? Todos espíritus de maldad que hacen obras en contra de Dios. Entonces vamos a ver el libro de Lucas capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, malos espíritus y enfermedades. Entonces, los demonios también producen enfermedades, ¿no? Por eso Dios habla y dice que los médicos son nulos, que no saben nada. Claro, muchas de las enfermedades que tienen los hombres son producidas por espíritus y para curar esas enfermedades los médicos no hay cura, ¿no? La única cura es la ley de Dios. Entonces María dice que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Entonces aquí están los 7 demonios, ¿no? Pero esos son los 7 demonios jefes,
porque luego vamos a ver en el versículo 30 nos dice, y Jesús le preguntó diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces en el hombre hay 7 reyes demonios, ¿no es cierto? Y cada rey demonio tiene 12,000 demonios, que son los demonios que están bajo su administración. Entonces este es el pecado de la carne, ¿no? Hay muchos cristianos que viven confundidos a la hora de decir que por las obras de la ley nadie será salvo, es decir, por la obra de la ley de Moisés. No, por guardar la ley de Moisés no hay ninguna obra, la obra es la del Espíritu, pero por las obras de la carne, en este caso, que es pecado, ¿no es cierto? Adulterio, fornicación, chisme, mentira, etcétera, esas son las obras de la ley, y esa es la ley del pecado por la cual no nos salvaremos ninguno de los seres humanos. Nos hacemos una pregunta, ¿cómo conocer al pecado, no es cierto? Estamos aquí describiendo que el pecado es Satanás con sus legiones de demonios que viven dentro de nosotros y que nos rodean. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo llegamos a conocer que lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Cómo lo llegamos a palpar? ¿Cómo lo llegamos a ver? ¿Cómo lo llegamos a sentir? ¿Cómo llegamos a sentir el mundo espiritual desde el punto de vista material? Esta es el único camino que tenemos los hombres para demostrar el mundo espiritual desde el punto de vista de material, es la ley de Dios. Las 2 tablas de la ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí y que luego tenía que volverla a traer al final de los tiempos para la salvación de los hombres. 2 tablas de la ley que están en piedras, quiere decir piedras significa en blanco y negro, porque los hombres somos piedras, no entendemos nada sobre o acerca del mundo espiritual. Entonces la única manera de nosotros, siendo piedra, tierra, roca, poder entender la ley es a través de un documento en blanco y negro, porque la ley es espiritual, no es necesario entender de que la ley es espiritual, pero sin embargo Dios la ha traído a los hombres para que por segunda ocasión, para que nos libremos del pecado, para que salgamos de la rueda de las reencarnaciones, para que salgamos de este mar de llanto, para que salgamos de este valle de sufrimiento y de muerte que es el planeta Tierra. Entonces Dios la ha traído ahora la ley para ponerla para todos los seres humanos. La ley no cuesta ni un centavo, es fácil, pueden bajarla de internet, se la puede bajar de donde ustedes quieran hoy la ley. Más antes la ley de Dios solo la podía leer el sacerdote o solo podía acercarse a la ley de Dios Moisés, y desde ahí hablaba cara a cara con Dios. Entonces la ley que vosotros veis con vuestros ojos aquí en este video, esa es la ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí. En esa ley está Dios. Esa es una ventana al mundo espiritual, es una ventana al Rey de los cielos. Cuando te desdobles, métete ahí, sale de ahí, y ahí vas a conocer el mundo espiritual. Entonces, la ley real de Dios, el libro de Santiago capítulo 2 versículo 8 dice, permite conocer al pecado, a Satanás y a sus legiones. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Luego de leer la ley real de Dios, Jehová Dios nos va a dar un espíritu, y ese espíritu es el que nos va a mostrar a nuestros enemigos y cómo estamos nosotros realmente hasta esta fecha en nuestras vidas. Y ese espíritu que Dios nos va a dar es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este espíritu es el que nos va a ayudar a luchar contra los demonios. Entonces vamos a leer el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Primero le vamos a leer Santiago 2:8. Libro de Santiago capítulo 2 versículo 8. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, aquí está, señores, la ley real, la que vosotros veis, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, tenemos que guardar la ley de Dios, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora, solo por haber creído en la ley de Dios, en esta ley que vosotros veis aquí, que es la segunda ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí, que es una alegoría, vamos a recibir un premio. Efesios 1:13. Todos los religiosos del mundo hablan de que tienen el Espíritu de Dios, pero no lo tienen, porque el Espíritu de Dios viene a los hombres solo cuando habéis creído en el mandamiento y en el varón que está hoy en pie aquí en la tierra, que es el Cristo para esta generación, el Cristo Jonás. Entonces Efesios 1:13 dice,
en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que después de que nosotros hemos creído en el mandamiento que veis aquí, haber creído en el profeta, nosotros automáticamente vamos a tener un ángel. Ese es el ángel de la guarda, el que habla o hay mucho conocimiento en este mundo, el ángel de la guarda. No, el ángel de la guarda no tiene ningún ser humano. El ángel de la guarda solo lo tienen los israelitas del nuevo pacto, que es el espíritu de la gracia, que por ese espíritu es la señal de Dios. El juicio de Dios viene para todo aquel ser humano que no conozca a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso no se confundan. El juicio de Dios viene para todos los que no han conocido a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A Dios se conoce solo a través del mandamiento. Entonces, aquel que no tiene o que no conoce a Dios es aquel que rechazó la ley de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, para él es el juicio. Para él es el juicio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 24. Dice, vamos a entender qué nos dice el apóstol Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Vendido, es decir, somos propiedad de Satanás. Todos los 7.5 billones de seres humanos somos propiedad de Satanás, no somos de Dios, no pertenecemos a Dios. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo quiero, hago. Antes lo aborrezco, aquello hago. Es decir, todo lo que yo no quiero hacer. Es decir, yo no quiero robar, no quiero mentir, no quiero chismosear, pero sin embargo lo hago. ¿Por qué? Porque son las legiones de demonios lo que me hacen a mí producir ese pecado. 7:16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por la ley simplemente viene el conocimiento del pecado. Se despierta el pecado en nosotros y empieza a obrar. Pero cuando empieza a obrar, viene la justicia de Dios, que es la gracia, ¿no es cierto? Que somos salvos. Viene el perdón, porque ese pecado ya no lo quisimos hacer nosotros. Nosotros luchamos para evitar cometer ese pecado, pero sin embargo lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Es por el trabajo de Satanás y sus legiones. Entonces ahí viene el perdón. Entonces Romanos 7:17 dice, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora a mí. Correcto, ¿no es cierto? Si yo digo, no voy a mentir, y miento, entonces ya no es de mí, del espíritu, ya no. Yo ya no he mentido, yo ya tomé la decisión de no mentir. Pero sin embargo sigo mintiendo. ¿Por qué sigo mintiendo? Es por el pecado. Porque el pecado es el que ahora me ha hecho mentir, cometer adulterio, fornicar, matar, engañar, etcétera, etcétera, robar. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Claro, aquí nos confirma lo que hemos dicho a través de todo el estudio. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Claro, es decir, somos cautivos del pecado. Pero vamos a ser cautivos del pecado solo hasta que hayan desaparecido las 7 legiones de demonios, más las 2 serpientes. Cuando haya desaparecido el pecado en nosotros, somos santos. Recién ahí vamos a ser santos, vamos a ser buenos, vamos a ser hombres serios, hombres honestos, hombres dignos de estar viviendo en este planeta. Mientras tanto, aquí no hay ni uno solo, no hay ni un bueno. Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. 7:21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, que el mal está en mí. El mal está en mí. Las 7 legiones de demonios, ese es el mal que está en mí. 7:22. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Es decir, mi alma, mi espíritu, yo quiero guardar la ley de Dios, pero no puedo. Romanos 7:23 dice, mas veo otra ley en mi cuerpo, en mi corazón, en los brazos, en las piernas, en la lengua, en la cabeza, en el cuello. Ahí dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Ahí está.
somos cautivos de la ley del pecado, somos cautivos de los demonios, somos cautivos de Satanás. Pero es bueno que lo hayamos llegado a conocer, porque entonces viene la salvación para nosotros. Ahí viene la gracia y el perdón de nuestro Señor, porque son pecados que nosotros no hemos deseado cumplirlos, sino es el pecado. Entendamos, anteriormente vimos cómo el rey David cayó, ¿no es cierto?, en adulterio, pero no fue producido porque él quiso, sino fue producido por los demonios, y Dios le perdonó. Si bien es cierto, todavía el reino siguió 40 años más tarde con eh, con su hijo Salomón, ¿no es cierto? Y luego Salomón también cayó en lo mismo, pero Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque ya no fue el espíritu, ya fue la plaga, fue el mal, fueron los demonios, ellos. Entonces por eso Dios nos perdonó. Entonces, la ley de Dios sirve para que el pecado empiece a obrar en nosotros. Entonces viene la lucha de mi espíritu contra mí mismo. Es decir, el mal me lleva a fornicar o a cometer adulterio, pero es el espíritu el que dice no, porque voy a infringir una ley, y esa es la lucha que tenemos todos los israelitas del nuevo pacto, ¿no? Aún siendo israelitas del nuevo pacto, muchos de nosotros no creemos, y como no creemos, entonces no crecemos espiritualmente, ¿no es cierto? Tenemos miedo de escuchar y saber que dentro de nosotros viven 7 legiones de demonios. No, señores, no hay por qué tener miedo. Así nacimos y así estamos ahora. Y así nos moriremos si es que no llegamos a guardar la ley de Dios. El mal no se irá de nosotros. Dentro de nosotros seguirá viviendo hasta el día de nuestra muerte. Entonces, señores, entendamos, la ley real de Dios sirve para conocer el pecado, para conocer al diablo, para conocer a sus demonios y para liberarnos de él, para llegar al reino de Dios, para llegar a hacer el bien, para volver a nuestra casa, para volver a donde nosotros debemos estar. Pero ojo, hoy no ha venido Dios a decirles o a preguntarles a los hombres si quieren o no quieren guardar la ley de Dios. Hoy todos los hombres la van a tener que guardar a la fuerza, quieran o no quieran, porque el que no quiera va a morir en el juicio de Dios. Entonces solo van a quedar de pie en este planeta aquel que ha decidido aceptar la ley de Dios. Pero no los va a matar Dios, los va a matar el diablo. Eso vamos a ver cuando veamos el gobierno mundial de Satanás, ¿no es cierto? Es un video que lo estoy preparando. Ahí vamos a ver cuál es el plan que Satanás tiene para matar a todos los hombres. Entonces Dios te ha venido ahora, para que tomes tu decisión, para que te acerques a Dios, ¿no es cierto? No somos descendientes del mono. Este mundo es más espiritual de lo que nosotros creemos. El sol es hecho por un Dios, el planeta Tierra es hecho por un Dios, los animales, los mares, nosotros, el hombre, somos hechos por un Dios, y ese Dios está aquí en la tierra y ha venido a reclamar a los hombres: ¿por qué sirves a un demonio? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué te gusta la reencarnación? ¿Por qué te gusta el pecado? Simplemente para eso sirve la ley de Dios. Entonces, a través de la ley de Dios, simplemente nosotros nos vamos liberando de la muerte, del pecado de la muerte, y asimismo vamos conociendo a Dios, vamos conociendo sus huestes celestiales, vamos conociendo la ley de Dios, pero en espíritu, a la manera espiritual. Nosotros los israelitas del nuevo pacto no tenemos conocimiento del mundo, sino tenemos conocimiento que viene del Padre Jehová Dios, que es el Hijo amado del Dios eterno, ¿cierto? Entonces, Él nos enseña a nosotros un texto, 2 textos, 3 textos, 10 textos bíblicos para aclararnos, y que así vamos saliendo de la confusión, vamos saliendo de la oscuridad o de las tinieblas que imperan en este mundo. Entonces, para eso sirve, hermanos, la ley de Dios. La ley de Dios es buena. Nosotros estamos aquí, vivos. Seguimos luchando contra Satanás, contra los filisteos, los jebuseos y todos ellos, y aún estamos vivos. Hay hermanos israelitas de 3, de 4, de 5 años igual que están en la lucha. Entonces, ¿por qué hay que tener miedo? No hay que tener miedo, porque para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que nos protege. Ese Espíritu es el que nos da fuerza. El Espíritu de Dios es el que nos da valor. El Espíritu de Dios es el que nos mantiene vivos. El Espíritu de Dios es el que nos instruye. Entonces, este es el mundo espiritual. Entonces vosotros, hermanos, los que queréis emplumar la serpiente y el águila, andáis confundidos. Buscas el poder de Satanás. No, el poder de Dios es la ley real, guardar los 10 mandamientos. La ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el Sinaí, que ahora está acá, que está en el Perú,
que está en la Emimpu, en el Machu Picchu, en los descendientes de la tribu de Dan, en los descendientes de los incas. Este pueblo fue escogido por Dios para que viniera la salvación al mundo entero. Y cuando veamos el video, el gobierno mundial de Satanás, entonces ahí te vamos a decir que tiene los días en este planeta ya están contados. Y no van a ser 20 ni 30 años, menos de eso, hasta menos de 10 pueden suceder todo el juicio de Dios. Entonces, hermanos, para eso sirve la ley. Y la ley, cuando nosotros conocemos la ley real, cuando decidimos obedecer, vamos a conocer a Dios. Y tenemos el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu me lo va a mostrar a Dios. Entonces yo conozco a Dios y me libraré del juicio de Dios. Pero si yo no creo en la ley de Dios y no me acerco, entonces estoy condenado al juicio, porque el juicio es para los que no creen y no conocieron a Dios. Entonces, una vez que nosotros ya hemos leído la ley, hemos creído en el Cristo Jonás para esta generación, hemos decidido volver nuestra mirada a nuestro Padre, a Jehová Dios y al Padre del Padre. Entonces, sencillamente, el Espíritu dentro de nosotros nos provocará que el pecado se despierte y empiece a obrar. Eso ya lo hemos leído en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 8. Entonces, en la lucha viene la gracia de Dios, porque siendo inocentes, vivimos una guerra que no podemos entenderla, que no podemos hacer nada, y sin embargo que nos toca vivirla para aprender de ella, para aprender cómo ataca Satanás, cómo atacan los demonios. Entonces, en este gráfico vemos una batalla, una guerra, en donde hermanos que ya pues tienen el Espíritu de Dios, eso significa un jinete en su caballo, significa pues que un Espíritu de Dios mora en un hombre. Vemos que en medio de esta guerra, cuando Satanás persiguió a los israelitas en Medio Oriente, eso es una alegoría, eso es una alegoría. Eso significa que cuando los israelitas iban a ser atacados por Satanás, por los filisteos y todos los demonios, entonces aparecía Dios para luchar cuerpo a cuerpo con los demonios, que son las aguas. Jehová Dios es un río de espíritu de agua viva. Entonces el Padre luchaba contra los demonios por sus hijos. Nosotros espíritus somos los hijos de Dios. Entonces Dios lucha por nosotros, nos instruye, nos cuida, y ahí estamos en esa lucha por liberarnos del pecado. El éxito de un israelita es llegar hasta el último día de nuestra vida guardando la ley de Dios. Ese sería un triunfo. El triunfo de un israelita es llegar en esta vida hasta el día de nuestra muerte guardando el mandamiento, sin haber caído, sin haber cometido los pecados de muerte. Ese es el triunfo del israelita. Eso significa que ha sido derrotado el pecado, eso significa que ha sido derrotado Satanás y sus legiones, y por lo tanto somos victoriosos en el mundo espiritual. Y así volveremos a recuperar nuestra vida, volveremos a nuestra casa de donde estuvimos y donde fuimos raptados por Satanás. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, vamos a ver contra quiénes lucha Satanás. 12:17 nos dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, ¿no es cierto? La serpiente, Lucifer, etcétera, etcétera, fue airado contra la mujer. ¿Cuál mujer? Contra el Cristo Jonás. ¿Por qué dice mujer? Porque el Señor tiene cabello largo, ¿no es cierto? Entonces se dice bíblicamente que el hombre con cabello largo es la mujer. Y se fue a hacer la guerra contra los descendientes, contra los otros de la simiente de ella. Quiere decir que Satanás va a hacer la guerra contra todos los descendientes del profeta Jonás, del profeta Ezequiel, Atacus y Gamonal. ¿Por qué? Porque ahí moró y mora Jehová Dios. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Aquí está, señores, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Jehová Dios, eso ya lo hemos demostrado en varios estudios. Sostenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? La ley que acabaron de ver ustedes anteriormente. Entonces, ahí estamos en el conocimiento del pecado y para irnos liberando. Entonces,
Si no luchamos contra el pecado que mora en nosotros, nos espera la segunda muerte. Es decir, nosotros tenemos que luchar, tenemos que creer, tenemos que acercarnos para guardar la ley de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 dice, mas a los temerosos o incrédulos, temerosos, es decir, aquellos quienes tienen temor de los espíritus que viven en nosotros, incrédulos, ¿no es cierto? A los abominables, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, idólatras, todos los que adoran los santitos de madera y los negocios de este mundo, y a todos los mentirosos. Dice, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es decir, muerte del cuerpo físico y muerte del espíritu. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice la Sagrada Escritura, dice lo siguiente: si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Claro, con toda la historia que hemos visto en este estudio, las 7 legiones de demonios, si yo digo que no he pecado, pues soy un mentiroso, y en mí no habita la verdad. Entonces acá tenemos las legiones dentro del hombre, controlando al hombre, controlando en todo. Entiendan, a nosotros nos persiguen segundo a segundo, nos tienen grabado lo que hablamos, nos tienen grabado lo que hacemos, de tal manera que no hay ningún acto en este mundo que quede en la oscuridad. No, todo es filmado, todo se sabe lo que sucede en este mundo. Acá tenemos el hombre, yo y los 7.5 billones de seres humanos que nos fue dado este cuerpo físico. Entiendan, este cuerpo físico fue dado para luchar contra el demonio. Nosotros solo podemos deshacernos del diablo y volver al cielo cuando hayamos o estemos encarnados, porque solo ahí podemos luchar. Cuando somos espíritus no pasa nada, somos prisioneros, pero en cambio somos libres cuando estamos en un cuerpo físico. Somos libres en teoría, aunque somos dominados por las legiones, pero en cambio yo puedo tomar la decisión de seguir a Dios o no. A pesar de que estén las legiones dentro de mí, pero yo me puedo liberar. Pero si yo soy espíritu, señores, no puedo hacer nada. Dios no me escucha las oraciones cuando soy espíritu. Dios no me escucha las alabanzas cuando yo soy espíritu. Cuando yo soy espíritu no soy nada, no soy nadie. Pero en cambio Dios sí escucha las oraciones cuando yo estoy encarnado. Dios, porque sabe de mi sufrimiento. Dios sí escucha mis alabanzas, porque Dios sabe que viene de un alma arrepentida. Entonces Dios me escucha a mí cuando estoy encarnado. Para eso fue dado el cuerpo físico, fue para deshacernos del mal. En este trayecto, para desde conocemos la ley hasta llegar a Cristo, pues viene la lucha contra el mal, los demonios, y poco a poco, pues iremos, a algunos caerán, otros hermanos no caerán, etcétera, etcétera, pero esa es la lucha. Pero si yo me acerco ahora, tengo la salvación, porque Dios dice: todo aquel que ha creído en mí será salvo. La vida nos fue dada para deshacernos del mal. Si no luchamos contra el mal, entonces estamos muertos para Dios. Eso ya lo vimos en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 8. Bien, entonces esa es la ley del pecado, que es necesario que ustedes lo conozcan. Entonces la bendita ley de Dios sirve para conocer el pecado, para luchar contra el pecado, para volvernos seres racionales, para volvernos seres dignos de ser creados por un Dios, para volvernos seres buenos, para volvernos seres solidarios, para que recién el amor de Dios llegue a morar en nosotros y por lo tanto el amor al prójimo. Para eso sirve la ley de Dios. Bien, entonces vamos aquí simplemente a aclarar algunas situaciones que son incorrectas y que se predican en algunas partes del mundo, en los cuales dicen de que pues Jesús ha dado la vida por mí, es decir, por la humanidad actual. No, eso no es verdad. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por los que a Él se convirtieron hace 2000 años atrás, sus 12 discípulos, luego los que se convirtieron a Él, que fueron aproximadamente como 500 personas, por ellos dio la vida. Entonces por nosotros no ha dado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer esto, Romanos 5:6. Romanos 5:6. ¿Qué nos dice? Dice: porque Cristo, cuando aún éramos flacos a su tiempo, murió por los impíos a su tiempo. Es decir, hace 2000 años atrás, menos de 2000 años atrás, nuestro Señor ofrendó la vida por los que a ellos se convirtieron. ¿Cierto? Por nosotros no ha ofrendado la vida. Nunca dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque yo no estaba vivo hace 2000 años atrás. ¿No es cierto? Si yo fuese salvo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo ya no hubiera nacido,
porque ya estuviera en el cielo. Entonces entendamos, nunca dio nuestro Señor Jesucristo la vida por nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué tenemos? Para nosotros tenemos el segundo pacto de Dios, que tenemos que guardar la ley, luchar contra el pecado, y por esa lucha tendremos acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Entonces vamos a corroborar lo que estamos diciendo, como siempre debe hacerlo todo predicador. Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17, que dice el Señor: después de esto dice, volveré y restauraré la habitación de David. La habitación de David quiere decir el cuerpo físico que, como el del rey David. ¿Qué hizo el rey David? El rey David instauró el culto y la ley de Moisés. Entonces eso significa que cuando nuestro Señor vuelva, va a volver a ver el culto, el mismo culto que el rey David lo instauró en Israel de Medio Oriente. Dice que estaba caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Entonces aquí nos dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pues simplemente la ley de Moisés va de nuevo a tomar cuerpo en este mundo y se va a volver a poner en práctica. 15:17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que el resto de los hombres, o sea, nosotros, busquemos al Señor. Y todos los gentiles, gentiles aquel que conoce la ley de Dios, sobre los cuales es llamado mi nombre, es decir, todos adoramos a nuestro Señor Jesucristo, pero no sabemos dónde está ni cuál es el camino para llegar a Él. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Entonces, aquí hemos confirmado, corroborado lo que hemos dicho anteriormente, de que yo no soy salvo, o que nuestro Señor Jesucristo no dio la vida por mí y nunca la ha dado por los seres humanos actuales. Nosotros, la tercera generación, los seres humanos actuales, tenemos que, o nos espera el segundo pacto. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice, por lo cual dice, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno más enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Claro, entonces cuando Dios dice, daré mis leyes en el alma de ellos, es el Espíritu de la gracia. El Espíritu de Dios es el que viene a ayudarme a mí a guardar la ley. Entonces yo la voy a cumplir, voy a poner en práctica toda la ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces para nosotros, la humanidad actual, nos queda el segundo pacto. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 22 al 31. Todo lo que se habla acerca del padre Abraham es una alegoría. El padre Abraham no fue casado con ninguno ni tuvo hijos. Todos son alegorías. Ni tampoco se acostó con ninguna sirvienta. El padre Abraham es Dios mismo. ¿Cómo pueden ustedes creer que el padre Abraham se acostó con la sirvienta? Eso se llama cometer adulterio. ¿Cómo creen ustedes que el padre Abraham va a cometer adulterio? Todo es profecía. Todo esto es profecía. Dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa. Es decir, los hermanos israelitas de Medio Oriente, ellos nacieron según la carne, ¿no es cierto? Es decir, fue la ley para ellos, pero no tuvieron el espíritu. Pero el segundo pacto, es decir, la humanidad actual, dice, vamos a nacer o vamos a ser hijos adoptivos de Dios, porque para nosotros es la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mediante el Espíritu viene la libertad del hombre. En el versículo 24 dice, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Aquí está, hermanos, el uno ciertamente del monte de Sinaí, el primer pacto, el de Agar, el de la sirvienta, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, es decir, aquellos hermanos no iban a guardar la ley. Entonces por eso es que Moisés rompió esa ley. Esa ley se refiere al primer pacto. Eso significa que los hermanos de Medio Oriente no iban a guardar la ley. ¿Por qué? Porque no tenían el espíritu de la gracia.
Entonces, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a lo que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos, es decir, al pecado. Y ahora pues nuestros hermanos judíos de Medio Oriente simplemente son prisioneros y sirven al pecado, de Satanás. Mas la Jerusalén de arriba, de arriba libre es, Jerusalén. De Perú sale la ley de Moisés. De Perú sale Ezequiel, Jonás, Atacús y Molina. Eso significa Jerusalén. Dice, la cual es la madre de todos nosotros. La madre de todos nosotros es Dios. Porque está escrito, alégrate estéril que no pares, prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero entonces, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, aquí aclara, hermanos, el primer pacto, que es la ley que Jehová Dios entregó a Moisés en el Sinaí, ellos no tuvieron acceso al Espíritu simplemente porque ahí pues tenían ángeles y Dios estaba con ellos, entonces no los requerían del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, fueron derrotados por Satanás, ¿no es cierto? Las legiones no pudieron luchar contra las legiones. Pero en cambio ahora, el segundo pacto, ¿no es cierto? Para nosotros es el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos la salvación, solo depende de nuestra voluntad de acercarnos al pueblo para obtener el Espíritu Santo de la promesa y alcanzar la salvación. Entonces, aquí queda aclarado de que para nosotros, la humanidad actual, nos queda y únicamente la única pista, la única vía para alcanzar la salvación es someternos a la ley, luchar contra el pecado, guardar la ley y así pues mediante la instrucción del Espíritu Santo vamos a salir adelante. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28, que nos dice la Sagrada Escritura. Hebreos 10, 28 nos dice lo siguiente: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Por qué? Porque el que desprecia la ley de Moisés, los 10 mandamientos, simplemente está despreciando el Espíritu Santo de la promesa. Al despreciar al Espíritu Santo de la promesa, está despreciando a Dios, conocer a Dios, entonces por eso va a morir sin ninguna misericordia, porque ya ha despreciado a Dios, ha despreciado sus leyes y por lo tanto ha despreciado la vida. Bien, entonces con esto aclaramos de que simplemente, señores, por mí Jesucristo no ha dado la vida. A mí me toca luchar, a mí me toca guardar el mandamiento y para mí es el segundo pacto y es el Espíritu Santo de la promesa, es la promesa para mí. Otra confusión que existe en algunas partes del mundo, dice que son salvos por creer en Jesús. Pues les aseguro que ni siquiera los judíos que vivieron en Medio Oriente creyeron en Jesús, peor menos ahora van a creer ustedes en Jesús. Yo no soy salvo por creer en Jesús. Yo no lo conozco a Jesús. Nadie sabe dónde está Jesús. Nadie sabe si volverá o no volverá Jesús, pero Jesús dice en la Sagrada Escritura que Él no va a volver, que no lo van a volver a ver. En primer lugar, aclaremos desde el punto de vista del castellano, de la gramática o del español, como quieran ustedes verlo, Jesús nunca existió. El que existió se llamó Yeshua. Los nombres no se traducen porque son propios. Cuando hablamos de Jesús, ¿a cuál Jesús estamos hablando? Jesús Goicochea, Jesús Castro, Jesús Torres, yo no lo sé. ¿A cuál Jesús se refiere la humanidad? Entonces, primero vamos hablando o vamos ubicando o recuperando el castellano, las normas de la gramática, ¿no es cierto? Entonces, primero se llama Yeshua. Pero Yeshua es un espíritu, no es carne. Porque eso, por favor, lo vamos a complementar con el video que se llama La venida del Señor. Ahí vamos a entender que es espíritu, que es carne. Ahí vamos a entender que el que hizo la obra fue el espíritu, no fue la carne. Que el Espíritu Santo, cuando descendió y se introdujo en María, simplemente se revistió de carne. Pero quien hablaba, quien hacía las obras, quienes hacían los misterios era el espíritu, no la carne. Entonces la carne no sirve para nada. Solo sirve como un vehículo de manifestación del alma. Nosotros somos ángeles encarnados, seamos ángeles de Dios o seamos demonios, pero somos encarnados, somos espíritus encarnados. Entonces es lo mismo. Entonces,
Nosotros vamos a ser salvos si creemos en la señal de la cual nos habló nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cuál es la señal de la cual nos habló nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice: y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: esta generación mala es. Primero, aquí ya nos dice de una sola que somos malos, que todos los seres humanos somos malos. ¿Por qué somos malos? Porque no guardamos la ley de Dios. Entonces no hay nada bueno en nosotros. Dice: señal busca, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Pero qué es Jonás? ¿Qué es? ¿Que Jonás es una paloma? ¿O qué? ¿Qué es Jonás? Dice: porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Mesías, para esta generación se llama Jonás. Entonces, nosotros seremos salvos si nosotros creemos en Jonás, en el profeta Jonás, porque Él es el Hijo del Hombre para esta generación. Él es el Cristo del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo, que había de levantarlo en estos tiempos. Aunque los cuerpos físicos son diferentes, pero el mismo espíritu es. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, es decir, el mismo espíritu que estuvo antes en nuestro Señor Jesucristo, Jesús, hoy está aquí en el profeta Jonás, es el mismo espíritu. Entonces, Hebreos 13:8 dice: y Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Entonces, Jesucristo es un espíritu. Hace 3600 años atrás descendió hacia el monte de Sinaí y le entregó unas leyes a Moisés y a su pueblo, y se lo conoce con su nombre sempiterno, que es Jehová Dios. Hace 2000 años atrás vino Jehová Dios de nuevo a la tierra, moró en Jesús y desde ahí tomó el nombre de Jesucristo. Hasta el año 2000 de nuevo volvió a la tierra y moró en Ezequiel. Hoy mora en su Hijo Jonás, el Cristo para nuestra generación. Entonces, el mismo espíritu es con diferentes cuerpos físicos. Entonces, yo no soy salvo por creer en Jesús, yo soy salvo por creer en Jonás. Y si soy salvo por creer en Jonás, yo debo primero guardar el mandamiento, ¿no es cierto? Yo puedo creer en Jonás, pero no puedo guardar el mandamiento. Entonces ahí estoy en problemas. Si yo creo en Jonás, debo guardar el mandamiento. Y aquel que dice que cree en Jesucristo debe guardar el mandamiento, está obligado a guardar el mandamiento, obligado a guardar la ley de Dios. Entonces, otra pregunta dice: ¿soy salvo por la gracia de Jesucristo? Sí, soy salvo por la gracia de Jesucristo. Pero la gracia de Jesucristo no es la gracia que es impartida en muchas religiones en este mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo de la promesa. Eso está escrito en Romanos 9:4. Y el Espíritu Santo de la promesa es solo para aquel que se convierte al Señor Jonás o al Cristo. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria y el pacto, y la data de la ley y el culto y las promesas. Es solo para los israelitas. No es para los cristianos, los que creen en Cristo. No es. Es para los nuevos israelitas. ¿Y quiénes son los israelitas? Es quienes persiguen o quienes siguen a Israel. Israel es el príncipe de Dios. Israel fue Jacob, Israel fue Moisés, Israel fue Elías, Israel fue Eliseo, Israel fue nuestro Señor Jesucristo, Israel fue nuestro Señor Ezequiel, e Israel hoy es el príncipe Jonás. Esto ya hemos visto, ¿no? Efesios 1:13, que el Espíritu Santo llega a morar en nosotros cuando he creído en dos cosas, en dos situaciones. Primero, que he creído en el profeta Jonás, porque ahí mora el Cristo. Y segundo, he aceptado la ley de Dios. Cuando yo he aceptado estos dos requisitos, entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí. Entonces vamos a leer el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice el Señor? Dice: otros podrán decir: soy salvo por la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero si ustedes supieran que la fe de nuestro Señor Jesucristo no es lo que ustedes dicen, sino vamos a ver qué es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega al hombre la fe, el hombre no tiene fe, el hombre tiene la fe de acuerdo a la fe del mundo, pero la fe de Dios es otra cosa. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que viene después de escuchar la ley de Dios? Viene el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la fe
de nuestro Señor Jesucristo, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu, por ese Espíritu yo me voy a salvar. Pero ese Espíritu no puede llegar a morar a mí si yo no he creído en el profeta Jonás, porque es templo de Jehová Dios, y tampoco he creído en las leyes de nuestro Dios, de nuestro Padre. Porque es de entender que todas las leyes a nivel religioso, a nivel administrativo, a nivel político, a nivel social, a nivel de agricultura, a nivel de las ciencias, es de Satanás, nada es de Dios. Absolutamente nada es de Dios. Lo único que existe en este mundo y que es de Dios es la ley real, los 10 mandamientos, el estatuto de la Emipú con las ofrendas y el pueblo que se está convirtiendo. Eso es de Dios. El resto no es de Dios. Pero ese espíritu que Dios me da a mí, el espíritu de la gracia, el espíritu de la gracia. Por ahí también hay varios hermanos que viven confundidos, dice que ya son salvos, que ya tienen el espíritu de Dios. No, si es que tuvieran el espíritu de Dios ya estuvieran acá en la Emipú, porque vamos a ver el espíritu de Dios a dónde va a traer a los hombres. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice el Señor: y darles un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, ningún ser humano de este mundo tiene el espíritu de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino solo nosotros, los que nos hemos convertido para guardar la ley de Dios, y nosotros somos al pueblo de Dios, y nuestro Padre Jehová es nuestro Dios. Entonces, para eso esto es aquel que cree que tiene el Espíritu Santo de la promesa, entonces debe guardar el mandamiento de Dios, debe hablar del mandamiento de Dios y debe enseñar al hombre a guardar la ley, a no mentir, a no chismosear, a no robar, a no hurtar, a no cometer adulterio, a no cometer fornicación, a no levantar falso testimonio, a no robar. ¿Cómo roba el hombre? En los diezmos. Los hermanos religiosos han robado a Dios a través del diezmo. Entonces, el príncipe Israel es el príncipe Jonás, y yo soy israelita porque yo sigo al Señor Jonás, porque el Señor Jonás, el Cristo, es templo de Jehová Dios. Ahí dentro de él, ahí está Jehová Dios o Jesucristo, al cual nosotros conocemos como Jesucristo. El Señor no es peruano, el Señor es un espíritu hecho por las manos de Jehová Dios y fue entregado a los ángeles para que lo cuidasen. Y Él es el primogénito. Dentro de todos los 7.5 billones de seres humanos, Él es el primogénito, es decir, el primero, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, es nuestro hermano mayor, es nuestro líder, es nuestro rey, y a Él debemos acudir cuando nosotros tengamos problemas, angustias, pedir, orar, aunque no necesitamos ir al Perú, porque Él está viendo en todo rincón del mundo, viendo qué decimos, qué hacemos, qué sucede y qué es lo que andamos planificando. Entonces, Él es el Señor. El Señor Ezequiel, Jonás, Atacus y Molina es el templo en donde mora Jehová Dios. Vamos a ver en dónde mora Jehová Dios. Muchos de los seres humanos, incluidos los israelitas del Nuevo Pacto, dicen que nuestro Dios Jehová está en el cielo, pero vamos a ver dónde mora Jehová Dios. Joel 2:27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dice, en medio de Israel, Israel es el profeta, estoy yo. ¿Quién es Israel? Israel es el príncipe. Vamos a leer el libro de Isaías 43:15 de una vez para que la gente sepa que el Israel de Medio Oriente no es el Israel bíblico, sino el Israel bíblico es un príncipe, es un hombre, no es un país, no es una nación. Entonces Israel no está con los judíos de Medio Oriente, no está con los israelitas de Medio Oriente. Dios se vino acá y está en América del Sur. Entonces dice, yo Jehová, santo vuestro, criador de Israel, vuestro rey. Entonces Israel es un rey, es el príncipe, es el primogénito, es el Mesías, es el Salvador, el Cristo, es Sión, es el mismo, diferentes nombres para un príncipe. El nombre sempiterno es el príncipe Israel, pero el nombre del cuerpo físico, ese se necesita ponerlo en este mundo porque todos los seres humanos tenemos un nombre y un apellido. Entonces Jonás, aquí está, por lo tanto la profecía es cumplida. Entonces, nosotros somos israelitas, no porque somos judíos de Medio Oriente, no porque hemos nacido allá, somos rubios, ojos azules, no, somos israelitas adoptivos
porque seguimos a nuestro Señor, Ezequiel, Jonás, Atacús y Molina, y el espíritu que os habla a vosotros es un espíritu que ya estuvo en Medio Oriente, y no les digo mi nombre porque no vais a creer, ni tampoco me interesa que lo conozcas. Entonces nosotros, quienes andábamos predicando la ley de Dios, ahora en este momento ya vivimos hace miles de años de atrás en Medio Oriente, y ahora hemos venido a hacer la última obra de Dios, y hemos venido para la última batalla de Jehová Dios el Señor. Bien, entonces finalmente es necesario recalcarles nuevamente que la Emimpu es la casa del príncipe Israel, es la única religión de Jehová Dios, porque Jehová Dios está acá. Donde está el mandamiento está Jehová Dios, donde están las ofrendas está Jehová Dios, y este es el pueblo, miles de hermanos, varonas y varones ya adorando al Dios en cuerpo y alma y en espíritu. Y así se van a vestir todos los seres humanos. A nivel del mundo, a nivel de todos los 5 continentes, se va a presentar la ofrenda a Dios, y esto se va a producir luego del gobierno mundial de Satanás, que lo aclararemos a su debido tiempo. Entonces Dios dice, buscad las sendas antiguas, porque ahí encontraréis salvación. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas es todo el culto que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 12:13 dice, guarda los mandamientos porque eso es todo del hombre. Es decir, porque te preocupas en andar investigando tantas cosas, simplemente guarda el mandamiento que Dios te lo va a revelar todo, sin necesidad de que andes o acudas a situaciones extrañas. En el libro de San Juan capítulo 4 versículo 21 dice el Señor, dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, la hora final, la hora final del mal, la hora final de Satanás llegará a este mundo cuando se adore, se crea o se predique el nombre del Señor en un país que no sea Israel o Jerusalén de Medio Oriente. Entonces la profecía es cumplida. El Señor está en el planeta Tierra desde el año de 1955. En el año de 1968 fundó su pueblo, conocido como la Emimpu. Por lo tanto, la Emimpu es la institución más sagrada de este planeta. Es la institución más importante y la más grande que existe en el planeta Tierra, porque aquí Dios mismo la dirige y Dios está acá. Entonces, esperamos haber aclarado sobre el pecado y sobre algunos conceptos que existen confusiones. Todo está escrito en la Sagrada Escritura. Acércate para que recibas el Espíritu Santo de la promesa, porque es gratis. No tienes que pagar nada a nadie. No tienes que aquí que pagar diezmos. No tienes que pagar nada. Esto es gratis. Y el Espíritu Santo de la promesa es gratis. Solo síguete, instruye, lee la Sagrada Escritura, que ahí vas a encontrar el conocimiento y la sabiduría. Y lo que veis no es normal. Es una guerra espiritual entre el bien y el mal, y nosotros estamos en medio de esto. Esperamos que con esto se hayan aclarado muchas de las confusiones que existen en este mundo, y a todos los invitamos a ser parte del pueblo de Dios, porque Jehová Dios llama a todos los seres humanos, a toditos, a todos los llama Jehová Dios. Entonces todos estamos llamados a servir al Dios, puesto que somos obra de sus manos, somos creación de Dios, aunque vivamos dominados bajo el pecado. Que la paz y la gracia de nuestro Señor, Ezequiel, Jonás, Atacús y Molina, el Cristo en la tierra, more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas y del mundo.